Gloria a Dios, mis amados hermanos. Continuamos estudiando de manera consecutiva los atributos de Dios, hermanos. Los atributos de Dios. Y agradezco al Señor porque hemos podido llegar a este día donde vamos a estudiar el atributo más importante, sin decir que el resto no son importantes, y sin decir que este está por arriba del resto de los atributos, sino de otra manera, hermanos, aprenderemos por qué este atributo es más importante que otros o que el resto de los atributos, hermanos. Pero antes respetemos nuestro texto del estudio, que aunque es un pequeño texto, hermanos, como sabemos, es extremadamente poderoso, por lo que lo estaremos leyendo a lo largo de todo este estudio, hermanos. Y así podremos no solo aprenderlo de memoria, Juan 17:3, no solo aprenderlo de memoria, sino comprenderlo y gozarlo, hermanos amados. Así que abran la Biblia en Juan 17:3 y leamos juntos. Y dice la palabra, hermanos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén y amén, hermanos. La semana pasada, solo para dar un breve recordatorio, aunque el estudio de hoy, hermanos, se titula Santo, 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 o el Señor es Santo, 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 quisiera dar un pequeño recordatorio, hermanos, de lo que vimos el estudio pasado, que me parece muy importante para todos nosotros recordar. Solo veré la parte final del estudio, hermanos, acerca del atributo de la omnisciencia. ¿Recuerdas? Hermanos, como hemos aprendido en el estudio pasado, la omnisciencia de Dios no provoca la misma reacción a todas las personas. Dependerá mucho, hermanos, de la relación que tenga cada persona con Dios. Para el incrédulo, creo, hermanos, que en la mayoría de los casos la omnisciencia de Dios infunde terror, porque ellos, escuchando el Evangelio y sabiendo del Dios omnisciente, hermanos, sabrán que Dios juzgará a cada hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos. De hecho, cuando predicamos el Evangelio, usamos, si te das cuenta, mucho hablar de este atributo. En ocasiones no mencionamos el atributo de Dios, sino solamente decimos que Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Y la gente comienza a tener terror, saber que ese Dios todopoderoso es un juez justo y que sabe absolutamente todo lo que en sus vidas han hecho, lo que han hablado, lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han practicado, lo que han negado, lo que han obedecido, lo que no han obedecido, hermanos. Y el saber, un incrédulo, saber que Dios va a juzgar a cada hombre según su perfecto conocimiento, hermanos, y que ningún pecado será olvidado ni será escondido, hermanos, esto causa terror. Toda criatura, toda obra, hermanos, todo pensamiento están ante Dios como un libro abierto. ¿Qué te hace a ti pensar eso? Hay dos cosas importantes, hermanos, cuando a veces podemos saber quién en realidad ha confiado en la salvación por la sola fe. Aún en pláticas, en oraciones o en la vida de alguien, por ejemplo, cuando una persona teme a morir, un creyente teme a morir porque el omnisciente Dios le va a sacar todo el historial de su vida. Y dice, yo no quiero morir porque qué vergüenza que Dios va a ver todo mi historial de mi vida. Ahora que lo conozco, antes cuando no lo conocía, bueno, no me importaba. Pero ahora que lo conozco, qué vergüenza estar delante de Dios y que Él saque una película de toda mi vida y me enseñe, mira lo que hacías, mira lo que viste, mira lo que hablaste. Hermano, no has entendido lo que es salvación por la sola fe. ¿Sabes por qué? Porque toda tu vida, pasada, presente y futura, cuando eres un creyente que ha sido salvado por gracia, solo por creer en Jesús, hermano, toda tu vida ahora le perteneció a Cristo y toda la vida de Cristo ahora te pertenece a ti. Entonces, cuando llegamos delante del Dios Todopoderoso, que por hablar de la persona de Dios, porque Jesús era el juez, es lo que hemos estudiado, hermanos,
todo mi historial negativo, pecaminoso, fue cargado en Jesús hace 2000 años, de tal manera que yo no seré más avergonzado por esos pecados que cometí, en el contexto de avergonzado para condenación. Por supuesto, hermanos, que todos sentiremos vergüenza al estar delante de Dios, pero será en un contexto distinto a aquellos que serán avergonzados para condenación. Escúchame, si tú eres una persona que ha creído en Jesús, que cree que su sangre cubre multitud de pecados, que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó demostrando que Dios quedó satisfecho en su justicia y que Él era Dios, que Jesús era Dios y que subió al cielo y que pronto viene. Si tú has creído en ese mensaje, obviamente hubo en ti arrepentimiento. Si tú te has arrepentido de eso y tú continuaste pecando ayer, pecaste hoy y de pronto piensas en muerte y te da terror por lo que Dios te va a demandar, debes de recordar que Jesucristo pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y esto jamás es una invitación a que sigas pecando, porque yo sé que algunos dirán, pues sigo pecando, es por gracia. No, hermanos, de ninguna manera un hombre que ha entendido por qué Cristo murió en la cruz continuará pecando deliberadamente. De ninguna manera. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Si el hombre es pecador. Porque el mismo Dios que salva con su preciosa gracia es el mismo Dios que se encarga de transformar al que ha salvado. Por eso es imposible, no porque nosotros, hermanos, tenemos una fuerza especial de pronto en nosotros mismos. Y esto es fabuloso saber. Esto da honra, gloria, alabanza a Dios, saber el Señor. Pero yo no merezco y sé que voy a entrar al reino de los cielos. No debe dar miedo enseñar esto, hermanos, porque evidentemente los frutos de los que lo han malentendido se verán manifiestos. ¿Sabes cómo se ven manifiestos muchas veces los frutos? En que en lugar de un sentido de humillación y de profundo dolor y amor, se pueda decir, el Señor me llevará al reino celestial, aunque yo no lo merezco. ¿Ese es un santo? Por el contrario, el que no ha creído en verdad, te dirá, pues yo la verdad camino muy bien. Yo oro mucho, yo leo mucho, yo hago muchas obras, Dios sabe que yo soy entregado, Dios sabe que... Hermano, ponte a orar por él y si puedes ser valiente y predícale el evangelio y dile, ¿sabes qué es lo que está demostrando tu alma? Que tú no eres salvo. Pero ¿por qué no? Tú no me conoces. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo soy el peor de los pecadores? Pues no el peor, pero sí eres un pecador. Y ¿sabes qué? Tu manera de hablar está demostrando que tú no eres salvo. Por el otro lado, no digo que el salvo va a estar sufriendo y llorando. No, eso hacían los fariseos, hermanos. Llorando y en las esquinas de las calles o en las plazas, oh Señor, y soy pecador, y esas cosas. No, hermanos, eso es en lo oculto, un sentimiento interno que te hace sentir miserable y sucio. Ya no porque Dios es omnisciente, como el pecador sin salvación, sino ahora porque el simple hecho que Cristo murió por ti en la cruz. Entonces, si tú has creído al evangelio y sigues teniendo miedo a la muerte porque Dios te va a sacar en cara todo lo que has hecho, no has entendido que la obra de redención de Cristo es completa y que todos tus pecados fueron llevados en la cruz del Calvario y demandados a Jesús. Y literalmente cuando lleguemos delante del Señor, el Señor sacará un expediente de un cajón, es el tuyo, se lo da a Cristo, este te pertenece, tú pagaste por él hace 2000 años, que no hay tiempo allá, pero por así decirlo, y a ti te dará el expediente de Cristo como si hubiese sido perfecto en tu vida. Qué increíble, ¿no, hermanos? ¿Mereces la salvación? No. ¿La salvación es por sola gracia, hermanos, o no? ¿Por fe? Entonces no tiene que ver tus obras. Eso es impresionante, eso te da un sentido de alabanza, de adoración a Dios. Y otra de las cosas, hermanos, por las que estudiamos también estos atributos, es porque una de las cosas por las cuales las personas no se congregan o echan en poco este tipo de estudios, o no oran, o cuando alaban no cantan, o simplemente no abren la Biblia. Una de las cosas no es que ellos sean muchísimo peor pecadores que los demás, o los que sí lo hacen. No, la diferencia es que no conocen al Dios que nosotros predicamos. Porque si conocemos a Dios, hermanos, obviamente eso detonará en nosotros un sentido de reverencia, de adoración, de alabanza, de obediencia. Ya no será gravoso la obediencia, al contrario, perseguiremos. Aunque no es un factor clave para definir quiénes sí conocen a Dios y quiénes no, el venir a la iglesia es muy importante, hermanos, porque alguien que lo conoce, como había un dulce, ¿te recuerdas un anuncio que decía no lo cambio por nada?
alguien que lo conoce no lo cambia por nada, hermanos. No lo cambia por nada. Aunque las personas digan, no, pero no lo cambia, pero lo que pasa que mira, que el otro. Cuando tú no cambias algo por nada, ¿no lo cambias por qué? Por nada. Pero el pecado sigue siendo grave, hermanos, y sigue engañando a Satanás, y la gente aún sigue creyendo que lo conoce sin conocerlo. Por eso es tan importante, hermanos, estudiar los atributos de Dios. Por eso Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por sus atributos, hermanos. Quiero decirte que este estudio no es más especial que el estudio secuencial consecutivo de la predicación expositiva de los domingos. Pero, hermanos, este estudio es muy importante. De hecho, este estudio tomado en serio puede cambiar tu vida para siempre. Y tu sentido de adoración, de reverencia y de alabanza. Si quieres saber más a profundidad de esto, hay varios autores que te podemos recomendar. Yo estoy usando mucho en estos últimos atributos estudios del hermano Paul Washer, él se enfocó mucho en su evangelismo a presentar a Dios para que la gente lo conociera. Pero también de Tozer o de Pink. Y se pueden acercar a nuestros hermanos que pueden conseguirte los libros, o a lo mejor tienen algo de ellos. O de hecho hay una aplicación gratuita en el Play Store que la bajas, los atributos de Dios. ¿Es de Pink? De Pink. Y lo descargas gratis. Y ahí tienes todos los atributos de Dios y puedes fortalecer lo que estás estudiando. Pero en serio, hermano, si tú te preguntas por qué hay algunos que cantan, otros que no cantan, unos que vienen sin parar ningún día en las reuniones, otros que no, otros que oran, otros que lloran, otros que no oran, otros que no lloran, otros que predican, otros que no predican, y esas cosas, la diferencia no está en que unos son mejores que otros, está en que unos conocen y los otros no conocen, o unos conocen mejor que los otros, es eso, pero todo está en el Señor. Es conocer a Dios, hermanos. Es conocer a Dios. Es como decíamos en el estudio de ayer, cuando preguntan, oye, pero ¿por qué predicas si no te da vergüenza? Y predicas ahí, y luego predicas allá, ¿y por qué no te da miedo? Porque conozco al Señor y porque conozco la condenación de las almas, hermanos, que están sin Cristo. Esto se basa de conocer. Una vez que conoces el peligro de algún lugar, no te acercas. Una vez que conoces el peligro por un pomo que dice veneno, no lo tomas. Una vez que conoces al Señor, no lo dejas por nada, hermano. En esto se conoce, hermanos, a los de Dios que le temen, lo conocen y le temen. Entonces, la omnisciencia que dejaremos atrás ya para continuar, aunque espero que puedas tener el deseo de estudiar más de esto, hermano. Para el incrédulo causa terror, Dios lo conoce todo. Aún también a nosotros nos puede ayudar un poco recordar, estudiaremos el domingo si Dios permite, recordar que el Señor no únicamente está en el lugar de reunión. Y quieras o no, lo debemos de aceptar, somos un poco más santos cuando venimos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios está aquí nada más. No, el Señor está en todo lugar. En todo lugar, hermanos, y tenemos que temerle a Él de la misma manera en todos los lugares. Y es una bendición porque es un impulso para mí, para guardarme, para ser santo. El Señor está conmigo todo el tiempo, en cualquier lugar, en toda hora. Él conoce todo, Él está en todo lugar también. Él está en todo lugar. Entonces la omnisciencia de Dios es uno de mis atributos preferidos. Porque al incrédulo le causa terror y a mí me causa mucho gozo saber que nada se sale de su mano. Para los que sirven, hermanos, en lo oculto, o para las madres que sirven a Dios en lo oculto y que nadie se da cuenta, ni el esposo se da cuenta, ni los hijos, ni nada, y oran y claman y hacen el desayuno, limpian y luego arreglan y luego continúan con las labores y aparte si trabajan y están ahí, que nadie se da cuenta. No te preocupes, mi amada hermana, el Señor sí se da cuenta y tiene todo absolutamente, no anotado, lo tiene en su conocimiento, y el día que llegues frente a Él te va a decir, hijita, yo sí vi todo lo que hiciste. Tenlo por seguro. Gloria al Señor. Nuestro galardón está en los cielos. Amén. Hoy vamos a estudiar entonces el atributo de la santidad, hermanos. Él es santo, santo, santo. Nuestro Señor es santo, 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 hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Y una de las cosas más importantes de este atributo, hermanos, es que es un atributo único de Dios, en el sentido que hoy lo vamos a conocer. Y por eso te ruego que tú ruegues por mí y por ti, para que podamos sacar el mayor provecho que podamos, aunque el estudio sea
un tanto ligero, hermanos, y no como bien merece estudiar estas cosas, pero bueno, por tiempo, etcétera, hermanos, no lo llevamos a cabo de la manera más profunda que podemos. Mas espero que Dios nos permita hacerlo algún día. Hermanos, el significado de santo. La palabra santo, hermanos, proviene del hebreo kadosh. Y kadosh significa separado, o significa puesto aparte, o significa retirado del uso común. Kadosh es con Q, kadosh. Y obviamente hace referencia a algo único, ¿ok? Mas sin embargo también el Señor nos llama santos, y de eso veremos por qué. Y veremos la diferencia entre el santo y sus santos, hermanos. Con respecto a Dios, hermanos, esta palabra tiene dos significados muy importantes. Dios trasciende sobre su creación y sobre la corrupción de su creación. Dios trasciende sobre su creación y Dios está sobre la corrupción de su creación. Ahora, ¿qué quiero decir con Dios trasciende o Dios es trascendente de su creación? La palabra trascendencia, hermanos, proviene del verbo latín trascendere. Trans igual a sobre y escandere igual a escalar. Es decir, ir más allá, sobreescalar o levantarse sobre o excederse. Eso es lo que significa la palabra trascendencia, hermanos. Entonces, como creador, Dios está sobre su creación y es totalmente distinto, hermanos, de todo ser creado. Totalmente distinto de todo ser creado. La distinción entre Dios y el resto de su creación, hermanos, no es meramente cuantitativa. Es decir, no es que digamos, Dios es lo mismo pero más grande. Hay mucha gente que así lo dice. Somos imagen y semejanza de Dios. Tú eres digno, tú eres imagen y semejanza. Nada más que Él es mucho más grande. No, no es así. Es mentira. No es cuantitativo, hermanos. No es lo mismo pero más grande, sino es cualitativo. Es decir, Dios es un ser completamente diferente. No somos casi iguales ni menores. No, hermanos. Dios es un ser completamente diferente. Completamente. Y no tengas miedo de decir completamente cuando decimos que somos a su imagen y semejanza. Es que si digo que es completamente diferente, entonces no soy a su imagen y semejanza. Hermanos, para entender mejor imagen y semejanza, piensa en esto: personal, intelectual, es un ser que tiene razonamiento, es una persona. Es más, refiriéndose a eso, no diciendo que soy a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto soy como Él, pero en chiquito. No, hermano. Es completamente diferente, es completamente distinto a toda su creación o a todo ser creado, hermanos. A pesar de su esplendor, a pesar de su belleza, hermanos, a pesar de su gran diferencia de todos los demás seres en la tierra y en los cielos, hermanos, este Dios es el que se ha mostrado a nosotros. Y tenemos que entender que solo Dios, hermanos, es Dios. Y solo Dios es separado, trascendente e inaccesible. Solo Dios es así. Nadie más es igual. La santidad, hermanos, es el atributo preeminente de Dios. Y es la verdad más grande que podamos aprender acerca de Él. Por eso te decía que este atributo es el más importante. Y cuando digo que es el más importante, mi amado, mi amada, no quiere decir que ahora estoy contradiciendo lo que siempre he enseñado, que los atributos de Dios están así en línea horizontal. Siguen estando así, pero la santidad es la base de todos los atributos. No es que esté por arriba, en el ya famoso ecualizador de los atributos de Dios, que la gente, muchos con un desconocimiento teológico, suben y bajan el ecualizador. Entonces Dios es amor, misericordia, justicia. Ira ya no, porque Jesús ya la quitó. No, Él es inmutable, estudiamos, es igual. Y todos sus atributos, hermanos, describen a Dios. Es igual, nunca cambia, nunca suben o bajan los niveles de cualquier atributo. Pero la santidad se convierte en el más importante para nosotros, hermanos. Es el más importante porque este atributo es el fundamento de todos los demás.
O sea, el amor de Dios es santo, su misericordia es santa, su justicia es santa, su bondad es santa, su ira es santa. Aunque el resto están relacionados, hermanos. Pero esta es la verdad más grande que podamos aprender acerca de Él. Porque comprendiendo este atributo a profundidad, hermanos, de pronto comenzamos a temer más, a buscar más obediencia, reverencia, alabanza, adoración, a tener más seguridad. Muchas otras cosas parten de ahí, agradecer más lo que Él hizo en Cristo Jesús, hermanos, y lo que continúa haciendo. Todos los demás atributos divinos, hermanos, que hemos estudiado y que vamos a poder estudiar, son simplemente expresiones de su santidad que demuestran que Él es distinto a su creación, que es absolutamente separado y que es un ser completamente diferente. Todos los demás atributos, hermanos, son una expresión de su santidad. Ponte a pensar en esto. Por ejemplo, la naturaleza trina, es decir, la Trinidad de Dios, es una expresión de su santidad. Cuando digo esto, una expresión de su santidad, es que es única, es completamente distinto Dios, es especial Él, hermanos, con respecto al pensar al menos igualarlo a alguien. Él es el único trino. No hay nadie más. Esta es una idea que falta mucho en aquellas cabezotas grandes pero huecas que, como no entienden la Trinidad, no entienden la santidad, entonces no quieren creer en la Trinidad. Esto sobre todo se ve en una doctrina denominada unicitaria, que es sana, hermanos, y es bien intencionada, porque literalmente toman la Biblia en alguna traducción como la Reina Valera, en donde siempre el Padre aparece como Jehová y el Hijo aparece como Hijo, no como Dios. Entonces ellos ven al Padre como el único Dios, Padre potente, y al Hijo lo ven como una creación, porque en realidad, si tú lees el Nuevo Testamento desde los lentes de un unicitario, verás que en realidad siempre el Hijo parece solo Hijo. Pero esta idea no viene expresada únicamente por la traducción, sino viene porque no comprenden la Trinidad. ¿Y por qué no comprenden la Trinidad? Porque no entienden lo que significa santidad, completamente separado a toda su creación, distinto, especial, hermanos. Es absolutamente separado, es un ser completamente diferente. Entonces la naturaleza trina de Dios es una expresión de su santidad. Yo sé que ellos dicen, pero ni modo que el abuelo, tú y tu hijo sean el mismo, ¿no? Pues claro que nosotros no, pero Dios sí es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres son uno. ¿Pero por qué? Porque es Dios. Podríamos responder, porque es santo. Porque es santo. Entonces, al entender qué significa en realidad santidad, se va a salir de nuestra mente que cuando decimos santos, te imaginas pues a los santitos que te enseñaron de pequeño, con una aureola y con la cara bonita. Decíamos el domingo en la imagen de la gloria de Dios en el rostro de un destello de la gloria de Dios en el rostro de Esteban, y los pintores cómo lo dibujan, no me lo pintan, ¿verdad? Con cara de bonito, así medio afeminado, cachetoncito y bonito, y es un santo. No, hermanos. La santidad no es únicamente con referencia a una persona que es buena y pura, sino está hablando de una persona que es diferente, que es apartada del resto de la creación. Podríamos aquí incluir la palabra absolutamente separado. Y es por eso que Dios es Dios, hermanos, y que Él es trino y es quien es. Él es santo, 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 hermanos. Ponte a pensar esto: ¿existe un ser creado tan incomprensible, tan misterioso y tan maravilloso? Es decir, hermanos, ¿existe alguien como Dios? No, ¿verdad? Es que Él es santo. Él es único, Él es absolutamente separado de lo demás. Es decir, hermanos, que Dios es espíritu, o el decir, que Dios es espíritu, es expresar otro aspecto de su santidad. ¿Por qué? Dime, ¿existe un ser creado tan libre y sin obstáculos como Dios? No. Los únicos seres creados que son libres y que cruzan muros y paredes y aparecen y desaparecen son esos seres creados en la mente de la gente que creen que son los fantasmas y las caricaturas, que cruza la pared y es libre de hacer lo que sea. No, hermanos, eso no existe. Y aun si eso existiera, tiene que ser controlado, manipulado y permitido por Dios solamente por Dios.
Así que si tú todavía le temes a los fantasmas, mejor témele a Dios y cuídate de los demonios que te acechan. Pero ponte a pensar en eso. No hay un ser tan libre y sin obstáculos, hermanos. Entonces la perfección o la naturaleza eterna, la autoexistencia, la inmutabilidad, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios son expresiones de su santidad. Por eso te decía que la santidad sí está, hermanos, es Dios al nivel vertical en cuanto a atributos, ni uno más arriba que otro, pero la santidad es el fundamento, hermanos, de todos sus atributos. El único atributo que se repite 3 veces es santo, santo, santo. No amor, amor, amor. Misericordioso, misericordioso. Bondadoso, bondadoso. Iracundo, iracundo, iracundo. Justo, justo, justo. No, solamente la santidad, hermanos. Haciendo énfasis a que Él es completamente distinto del resto de la creación o de todo lo creado, hermanos. Entonces, ¿qué ser por arriba de Dios, hermanos, es merecedor o digno de reverencia? Ninguno. Cuando estudiamos este atributo, hermanos, y empezamos a comprender más a fondo, que sé que conocemos, hermanos, el atributo, pero como te decía, hay duda de si en realidad lo conocemos cuando nosotros vemos nuestra vida a la luz de la palabra. Es decir, si yo digo que yo conozco al Dios santo y santo y santo, podría preguntarme a mí mismo, entonces, ¿por qué eres como eres? ¿O por qué haces lo que haces? ¿O no haces lo que no haces? ¿O por qué dudas como dudas? ¿O por qué tienes miedo como tienes miedo? ¿Por qué te afanas como te afanas? Si tú crees en este Dios que tú proclamas o que dices conocer. Entonces sí tenemos que pedir ayuda a nuestro Dios Trino, hermanos, para que nos ayude no únicamente a estudiar, a escuchar, sino a comprender y abrazarnos de este Dios, hermanos, que es santo, 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 y que es digno de toda la alabanza, toda la adoración, toda la confianza, hermanos. De que cuando Él dice algo es. Hermanos, en la medida en que nosotros continuemos nuestro estudio de los atributos de Dios y caminemos ante ese Dios, hermanos, que estamos conociendo o reconfirmando, nosotros vamos a mantener en mente esta verdad, todo el tiempo mantener esta verdad. Dios es santo y todo lo que Él hace es santo, y todo lo que Él es, y todo lo que permite, y todo lo que ejecuta, y todo lo que quita, y todo lo que hará, hermanos, en todo el tiempo, es una expresión de su santidad. Pero todo esto tiene que ver con perfección. Todo es santo, aun cuando Él ha determinado castigar a su creación de manera horrible, hermanos, que la tierra se trague a su pueblo, que sean quemados, que sean mordidos para morir, que sean muertos a espada, lo que sea, hermanos, todo es santo. Todo es santo. Y este es uno de los atributos que tenemos que recordar también cuando quieras hablar acerca de la verdad del mundo. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios existe hay tanto dolor y sufrimiento y padecimiento? Y de inmediato muchos quieren defender, bueno, es que no es Dios. Lo que pasa es que el hombre se quiere comer a sí mismo y es muy malo y se destrozan. Dios no quería que esto pasara y Dios no quiere en realidad. Dios sufre cuando ve el mundo así. No, hermanos, Él es santo. No tengas temor a decir el mundo está así porque Dios lo maldijo, porque están destituidos de Él y Dios los castigó. Y no temas a decir, ¿y qué va a pensar la gente acerca de Dios? Lo que piensen, hermanos, vienen pensando lo que se les antoja a lo largo de toda su vida. Él es santo y aún las peores cosas que suceden que Él permite son santas. Y aún, hermanos, el que Satanás tentara a un Job de la manera en cómo lo tentó y los zarandeó de una manera impresionante, aún todo eso es santo. Todo lo que Él haga, hermanos, es santo. Y eso es muy bueno para ti y para mí. Amén, hermanos. Hablábamos entonces que Dios trasciende sobre la corrupción de su creación. La santidad de Dios, hermanos, significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo profano. Recuerda, la palabra trascendencia proviene del verbo latín trascendere. Trans es igual a sobre, sendere, escalar. Significa va más allá, se levanta sobre o excede o va más arriba siempre.
Entonces, la santidad de Dios significa también que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo profano y pecaminoso, hermanos. Dios no puede pecar, Dios no se complace del pecado, ni puede tener comunión con el pecado. Y escucha bien, Dios no se goza de tener comunión con los pecadores tampoco. ¿Recuerdas la frase famosa de Gandhi? Que aunque no lo creas, muchos pastores la han adoptado y no encuentran el versículo y se rompen la cabeza. No lo encuentro. ¿En qué traducción será? Dios ama al pecador pero odia al pecado. No, nunca está ese versículo. Dios odia el pecado y Dios odia al pecador. Y de hecho, como dicen algunos hermanos, el pecado no va a ser enviado al infierno, sino el pecador. ¿Y quién lo envía? Dios. Entonces, Dios no puede pecar, Dios no se complace en el pecado y Dios no tiene comunión con el pecado. Si alguno de nosotros entonces se pregunta, a ver, espérame, entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Hemos pecado? Claro, hemos pecado. Y lo he explicado un sinnúmero de veces. El hecho de que no somos destruidos es que la sangre del Cordero está en los dinteles de nuestro hogar. Es por eso, hermanos. Gloria a Dios. Y cuando yo pienso, hermanos, se me rompe el corazón. Cuando yo pienso en que Jesús es Dios y Él es santo, 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 y entiendo que Dios no se goza en el pecado, no hace pecado, no se complace en el pecado, no tiene comunión con el pecado, entonces Jesús, siendo Dios, tomó todo el pecado que tanto aborrece, con el cual no puede tener comunión, y lo llevó sobre sí. ¿Has pensado en eso? ¿Jesús es Dios, hermanos? Entonces, si Dios trasciende sobre la corrupción de su creación, si Dios no tolera el pecado, si Dios aborrece el pecado, si Dios no puede pecar ni se complace con él, ni tiene comunión con el pecado ni con el pecador, ¿qué hizo Jesús, hermanos? En la cruz, ¿qué es lo que llevó él? El pecado, hermanos. El pecado. Es asombroso. Y no es que Él cambió y ahora tuvo comunión. No, con todo y su aborrecimiento de lo malo, Él lo cargó sobre sí. No hablamos de un albino bajo el sol de un desierto, hermanos, que le hace daño y le quema. No, hermanos, hablamos algo que realmente desde la eternidad Él aborrece. Y hablamos de un hombre llamado Jesús que nunca dejó de ser Dios, que nunca dejó sus poderes, que nunca dejó su gloria, nunca dejó de ser Dios. Quiere decir que Él era Dios, pero Él en obediencia sometió todo su poder a la autoridad del Padre. Digo esto porque es un error pensar, es que Él se despojó de sí mismo, o sea, dejó de ser Dios y por eso pudo cargar el pecado. Porque si Dios y el pecado no cohabitan, ¿cómo Jesús entonces pudo cargar el pecado que no puede? Es como un imán negativo-positivo, hermanos. O negativo. Choca y ya sabes, hay algo en medio que no te permite ponerlo. Entonces no puede ser posible que Dios haya cargado algo que no puede tener comunión con Él. No, hermanos, Jesús siguió siendo Dios. Por eso se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo. Y teniendo el poder y la autoridad y el aborrecimiento por el pecado, Él lo cargó. No sé si habías pensado en eso. Hermanos, por eso es imposible dejar de destacar lo suficiente de la importancia de la santidad de Dios. No únicamente en un área, sino en todas las áreas. Y una de las que más me asombra es que Dios no nos haya deshecho desde antes. Cuando la gente te dice, pero ¿por qué escuchan la elección incondicional, la expiación limitada? Es decir, ¿Dios va a salvar solo a un número de personas? Y mucha gente que se siente no tan mala le dice injusto a Dios. Espérame, ¿qué injusto es Dios? ¿Por qué va a salvar a algunos y a otros no? No, hermanos, la pregunta es ¿por qué nos salva a nosotros? Y segunda es que nadie merece la salvación. Porque si Dios es omnisciente y ha visto toda la corrupción moral del hombre a lo largo de la historia, nos preguntamos, ¿por qué no nos ha destrozado? Imagínate que el nivel de ira y el que tú fueras
castigado hasta la muerte de manera muy severa, dependiera del pecado que tú has hecho durante toda tu vida. Dime, por favor, honestamente, no te hagas el mártir. Dime, por favor, en tu conciencia, yo sé que va a haber mucho santurrón que nos ve, aquí no, obviamente, que dirá, bueno, pero yo no soy tan pecador. No, Dios sabe todo lo que yo hago por Él. Es aberrante esa idea, pero bueno, se la creemos mientras estemos aquí en la tierra. Pero que la destrucción viniera a tu vida, a tu cuerpo, en base a lo que tú has hecho. ¿Qué quedaría de tu cuerpo? Entonces, hermanos, cuando pensamos en la santidad de Dios, nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que aún haya una humanidad, hermanos? ¿Cómo es posible que Él, hermanos, envió a su Hijo? No quiero decir que Dios sufra o que no sea feliz. Él es completamente feliz, autoexistente, no depende de nadie, pero piensa en la obra redentora para que seas impactado. Él es santo, 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 apartado de toda la corrupción moral, del pecado, lo aborrece, no tiene comunión con Él, no puede, su naturaleza es perfectamente santa. Y Él tiene un contacto, hermanos, con nosotros. ¿Recuerdas lo que estudiábamos acerca de la obra de Jesús como el abogado e intercesor? ¿Recuerdas cómo te decía que Jesús toca el hombro de Dios, por así decirlo, hermanos, toca el nuestro y nos junta? Y en su sangre tenemos acceso. Que cuando el velo impenetrable en el templo fue rasgado, es su cuerpo rasgado para que podamos entrar cuando no podemos, cuando no debemos. Es por eso, hermanos, que podemos entender más esto. Si Dios es santo, 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 ¿cómo es posible que nosotros, que no somos santos, somos pecadores, podamos orar con Él, podamos congregarnos, hermanos, podamos aún a veces cantar sin ganas o venir a la fuerza o lo que sea? Y cómo Él, que es omnisciente y santo y no tolera la mentira y esas cosas como la hipocresía, ¿cómo Él no nos ha destrozado? Es que nuestro Salvador es extremadamente misericordioso. Nuestro Salvador está intercediendo por nosotros todo el tiempo, hermanos. No es por ti, no es porque has cambiado, porque moralmente has logrado muchos cambios. No es por nada de eso, hermanos. Es solo por Cristo. Solo por Cristo. Por eso conocer a Dios es tan importante, porque entendiendo estas cosas, mis amados hermanos, jamás podríamos ser fríos en nuestra adoración. Jamás podríamos perseguir naturalmente el mundo y los placeres del mundo y las cosas del mundo y los deseos del mundo. No, hermanos, conociendo a Dios solo lo seguiremos a Él. Uno de los ejemplos de esto es el joven rico. A veces vemos al joven rico como alguien tonto, ¿no? Que prefirió lo suyo. Hermanos, la iglesia está llena de jóvenes ricos, pero con un intercesor de por medio. El joven rico conocía a Dios, ¿cierto o no? Claro, hermanos, desde su juventud. Pero el joven rico quedó boquiabierto ante el Salvador, ante el Dios encarnado, y fue pos de Él. No, aún tenía Él muchos tesoros, aún no conocía en realidad la obra salvífica del Señor. Quiero decirte que, hablando de los pactos, ha habido diferentes pactos, que no voy a hablar de eso. Y hay una idea hoy en día de una doctrina que se llama la doctrina del nuevo pacto. Y la doctrina del nuevo pacto dice que Dios cambió todos los pactos y hizo uno nuevo. No, nosotros creemos que hay un nuevo pacto en la sangre de Jesús, pero ese pacto es parte del pacto de siempre. Todos los pactos son parte de un pacto. La teología que la iglesia abraza, hermanos, es la teología del pacto, no de los pactos. Todos los pactos con los hombres, hermanos, son parte de un pacto. Es decir, toda la vida de la humanidad siempre dará alabanza, hermanos. Toda la vida eterna de la humanidad salva dará alabanza a Cristo, porque Él es el Salvador del Antiguo Testamento como de los nuevos. Toda la gente por toda la eternidad. ¿Por qué digo esto? Si no fueron consumidos, asesinados, hermanos, tragados, hechos polvo desde antes, siempre fue por Jesús. Nada más que al ser derramada su sangre, su sacrificio, hermanos, es consumado completo.
y el castigo de nuestra paz es sobre Él. Y por eso continuamente y para siempre, hermanos, estaremos frente a frente con Dios siendo pecadores, habiendo sido pecadores. Y todavía ya, hermanos, yo tengo la convicción de que seguiremos siendo pulidos por la eternidad. Entonces, hermanos, es imposible dejar de destacar lo suficiente de la importancia de la santidad de Dios. Y lo que entendemos de este atributo, hermanos, te lo repito, va a influenciar cada aspecto de nuestra vida y nuestra relación con Él. Esto es bueno porque aquellos que de pronto se preguntan por qué el cristianismo es un tanto tibio, frillón, intercambiable por otras cosas, hermanos, es una bendición que podamos reconocer que es porque te falta conocerlo. Pero cuando te volteas y te ves y sabes que estás vivo todavía, tocas tu corazón, dices, wow, tengo oportunidad de conocerlo. Ahora entiendo, aún no he muerto porque aún no lo he conocido. Dios quiere salvarme. Es importante conocer a Dios, hermanos. Tenemos que todos conocer a Dios. El evangelio glorioso del Señor Jesucristo siempre está en el púlpito, al menos mencionado en el sermón, siempre. Pero los atributos de Dios es una necesidad que todos los creyentes necesitan buscar. Es algo que necesitas buscar, porque tú conoces a una persona por sus atributos. Y tenemos que conocer al Dios Trino por sus atributos, hermanos. Y vamos a comprender muchas más cosas. Hermanos, veamos cómo la Escritura habla acerca de esto. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el proverbio: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto es buenísimo, hermano. Hermana, trata de repetírtelo aunque lo sabes de memoria, pero ahora aplícalo en decir, ¿y si yo empecé sin temerle? Es decir, si yo empecé mi camino cristiano, mi vida cristiana, y aún la continúo sin tenerle temor, entonces, ¿qué estás tratando de decirme, Señor? ¿Que no soy sabio? Y Él te dice, sí, correcto. No hay sabiduría tuya. Y la sabiduría más importante es para conocerlo. Para conocerlo, hermanos. Para conocerlo, insisto, hermanos, aquí no hay grandes hombres, pequeños hombres, hombres valientes, hombres que no son valientes, hombres que hacen más, hombres que hacen menos. Aquí hay hombres que conocen a Dios y hombres que no conocen a Dios, es todo. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de mí, de mis deficiencias, de mi ineptitud, de mi falta de todo, hermanos, ¿podría yo acaso llegar a hacer obras grandes como los hombres que yo creí que eran grandes? Si tú conoces a Dios, sí. Porque te darás cuenta que aún los hombres grandes fueron grandes porque su Dios era grande. Y ellos se atrevían a hacer cosas grandes porque el Dios grande les recordaba que ellos eran de ese Dios grande. Daban pasos grandes, hacían cosas, hermanos, grandes. De hecho, una iglesia cristiana verdadera, hermanos, verdadera, siempre va a hacer cosas grandes. Una iglesia que está recluida únicamente en sí misma, ¿son cosas grandes, hermanos, esas? La iglesia está en la tierra viva porque es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está sosteniendo al mundo, ¿sabes? No como el Atlas. La iglesia es sal, la iglesia es luz. La carne pecaminosa del mundo no se ha podrido por completo porque somos sal. Y el mundo que está en tinieblas no está en completa oscuridad porque somos luz. Y toda la mentira que es gobernada por Satanás, hermanos, y Satanás el padre de la mentira, no es tan poderosa porque somos la verdad. Entonces, la iglesia hace cosas grandes. ¿Cuál es la cosa más grande en la obra de redención? Piensa. Exaltar a Cristo, siempre piensa, exaltar a Dios, exaltar a Cristo. La obra de salvación, lo primero que hace antes de salvar a alguien es exaltar a Dios. Pero ¿cuál es la secundaria? La salvación. Entonces, ¿cuál es la obra más grande que hay, hermanos, para
hacer a través de la iglesia? Salvar. Una iglesia que no se mueve, una iglesia que solo quiere recibir, hermanos, es una iglesia que se le ha olvidado el gran Dios y la gran comisión, la gran tarea, el gran poder que hay en la palabra, que mueve, hermanos, levanta elefantes dormidos y hace cosas indescriptibles. La iglesia tiene una característica: es misionera. Aquí no hay de que iglesia misionera, iglesia no misionera. No, hermanos, son títulos que pusieron porque hay algunos misioneros ahí. La iglesia de Cristo es una iglesia misionera, como decía un hermano mártir, porque el primer misionero verdadero fue él mismo. Cosas grandes, hermanos, es ver cómo un hombre perdido de pronto ya no está perdido. Y literal, a mí me gusta ver vidas transformadas. Creo que se ha olvidado mucho que el mismo Dios que salva para la eternidad transforma. Y se ha olvidado mucho creer que Dios transforma una prostituta, transforma un homosexual. Y eso está muy de moda verlo solo en las iglesias pentecostales. Lo malo, que ellos buscan solo la transformación moral y no la transformación espiritual para vida eterna. Pero nosotros, que conocemos la verdad, tenemos que pensar en esas cosas grandes: transformación moral, física y transformación espiritual, hermanos, de muerto a vivo. Y tenemos que clamar y creer en el Dios Todopoderoso, que hace cosas grandes y que transforma gente, hermanos. Y la iglesia no puede ser la damnificada. Hoy de día está muy de moda, hermanos, que las iglesias es dame, hazme, volteame. No. Si tú eres del Señor, tú has salido de ese derrumbe de pecado para ahora rescatar a otros. La obra grande del Señor fue rescatar. Y el Señor dijo: ustedes harán las mismas cosas que yo hago, y aún más que grandes cosas harán. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Bendito Dios, hermanos. Y después dice la segunda porción: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay algunos teólogos que dicen que la traducción aquí no era santísimo, sino era santo, santo, santo. Pero lo que santo, santo quiere decir es santísimo, super santísimo o hiper santísimo. Y se repite 3 veces y no más, porque tiene también un significado, hermanos. Entonces, santidad de Dios. Es importante que entendamos nosotros que la santidad de Dios, hermanos, es inherente. Es esencial, es parte de su naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque la santidad de Dios no es simplemente algo que Dios decide ser o algo que Él quiere llevar a cabo algún día, sino que es esencial a quien Él es. Él es santo. Hay algunos que dicen: Dios fue muy bueno conmigo. No, Dios es bueno. O Dios fue muy misericordioso. No, fue tiempo pasado y Dios es eterno. No hay presente, pasado, futuro en Él. Él siempre ha sido misericordioso. Siempre ha sido bueno. Siempre ha sido lleno de gracia. Siempre ha sido justo. Y la santidad, hermanos, no tiene diferencia a eso. Él no decide ser santo de pronto o hacer algo santo, hermanos. Él es santo. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo un segundo de su existencia eterna. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Refiriendo a las obras que hace, hermanos, o las cosas terribles que suceden en el mundo, es importante mencionar, creo que a lo mejor alguien no puede saber, cuando cosas terribles pasan, hay mucha gente que no entiende, que echan la culpa a Satanás. Por ejemplo, están los huracanes. ¿Recuerdas una falsa profeta de nombre Ana Méndez, que es una siervísima de Satanás? Esta mujer, hubo este huracán, este acontecimiento natural horrible, era un tornado, un huracán, y de pronto ella puso una pantalla ahí y se puso: Satanás, te reprendemos. Espera. Estás tratando de decir que Satanás tiene el poder para dar vida, quitar vida, mover ese tipo de cosas. Hermanos, si existiese un poder de ese tipo por Satanás, es porque Dios le ha concedido hacerlo.
pero Dios es absolutamente soberano. No hay nadie sobre él, nada de lo que sucede es sorpresa o lo agarró en curva o es una opción B. Todo lo conoce a perfección antes de que las cosas sucedan. Así que las peores cosas que han pasado en el mundo, no trates de defender a Dios diciendo que fue Satanás. Es Dios. Sale peor tratar de defender a Dios y decir que fue Satanás, porque dices que Satanás tiene poder como Dios. Aún en esas horrendas cosas, hermanos, Dios es santo. No deja de ser santo. Todo es perfecto en Él, hermanos. Y podemos ver en la Escritura nuevamente, uno de los textos que más hemos estado leyendo es en Éxodo también. ¿Recuerdas? Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y hoy veremos este mismo texto en otro contexto, que es parte del texto, que es interesante verlo también, hermanos. Éxodo 3, 14. Desde el 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado a Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Y ahí es donde dice el Señor. Dijo Moisés a Dios: he aquí que me perdí. Que llego yo a los hijos de Israel y les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, dice Moisés a Dios, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo, Señor? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy. Hermanos, amén. Dios es santo, Dios es separado, Dios es distinto de toda la creación. No hay una ilustración adecuada, no hay un ejemplo para comunicar quién Él es realmente. Por eso es tan importante este texto cuando Él dice: yo soy, porque no podría compararse con nadie. Hermanos, si pedimos a cualquier persona que se describa a sí misma, casi siempre va a señalar a otros seres humanos. Es decir, yo soy como él o soy como ella. ¿O recuerdas a tal? Pues yo así soy, yo así me peino, yo así camino, este lunar lo tenía mi abuelo. Siempre. En contraste, hermanos, Dios es incomparable. Ni aún, dice un comentarista muy acertadamente, ni aún el arcángel o el querubín o el ser celestial más grande en los cielos es un ejemplo correcto de quién es Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿quién eres tú?, Dios solo pudo señalarse a sí mismo y declarar: yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel. Y esta verdad, hermanos, nos ayuda a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo. En Cristo. Por eso te mencionaba, si entendemos los atributos de Dios y comprendemos o recordamos que Jesús es Dios, hermanos, va a ser algo insoportable. No para mal, no algo que me cause desagrado. Al contrario, hermanos, es algo impresionante saber que Jesús es Dios en la carne, hermanos, y la única imagen verdadera o ejemplo de quién es Dios. Mira Juan capítulo 14. Son buenos recordatorios de esto, hermano. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Hermanos, esto podría decírselo a algunos de nosotros o a algunos de los hermanos que están viendo ahí en la transmisión. ¿Tanto hace tiempo que estoy contigo, que lees mi escritura, que escuchas sermones y sigues temblando por este problema? ¿Y sigues dudando de mis promesas? ¿Y sigues tratando de buscar la salvación en tus méritos y obras? Hace tanto tiempo, no es el contexto, pero de pronto podría ser así. ¿No me has conocido?, dice el Señor. Hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. Dice: el que me ha visto a mí, ¿qué dice, hermanos? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Él no está diciendo que el Padre es como Él en físico. El que me ha visto a mí, Jesús, ha visto a Dios, ha visto al Padre.
Bendito Dios, hermanos. Colosenses capítulo 1, que es un texto que me gusta mucho. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Génesis dice, hermanos, que todo estaba desordenado, las traducciones están no mal, pero digo, no dicen lo que dice el texto, sino cuando dicen desordenado y vacío es que no había nada. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Y qué tremendo, hermanos, esto, nuevamente, pensar que Jesús es Dios, que Él es santo, 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 y saber quién está cargando el pecado es Dios mismo, en la persona de Jesús, está sufriendo, está, hermanos, viviendo la vida de su creación corrupta, está pagando el precio por ellos, está sufriendo por ellos, está muriendo para ellos. Está soportando, hermanos, lo inimaginable. Por eso hemos dicho antes que dice la Escritura que Dios se humilla al voltear a ver la tierra. Ahora imagina que Jesús entró a la tierra y portó un cuerpo siendo santo, hermanos, un cuerpo como el nuestro. Bendito el Salvador, hermanos. Ahora, Dios contesta cada pregunta, hermanos, acerca de sí mismo, señalando a su Hijo y declarando: yo soy como Él. Yo soy como Él. Es decir, ¿alguien quiere conocer a Dios? Tiene que conocer a Jesús. ¿Alguien duda de Jesús? Duda de Dios. ¿Alguien niega que Jesús es Dios? No conoce al Padre tampoco. En Jesús se encuentra todo, hermanos. Todo, todo, todo. Aun cuando en buena intención le preguntamos a un niño: ¿quién te salvó? Dios. Tenemos que explicar. ¿Quién te salvó, hermano? Cristo. Aunque es bueno, Jesús es Dios, tenemos que explicar la persona que hace esa obra de salvación. ¿Quién es el Cordero? Sin Cordero no había sacrificio y no había perdón. Sin Jesús no habría salvación. Alguien yo le explicaba con respecto a la cruz, y porque se le molestaba escuchar el nombre de la cruz, y cuando cantábamos en el Monte Calvario de la cruz, ay, pero ¿cómo que yo amo la cruz? Y no entendían la cruz, ¿no? Tenían una mente, el apóstol Pablo dice que aquellos que no aman la cruz, que son enemigos de la cruz, están muertos. Entendemos que cuando cantamos yo amo esa cruz, no le estamos cantando a una cruz, y que si tenemos aquí la cruz no es porque esto nos bendice, sino que nos recuerda qué es lo que Dios tuvo que hacer. Maldito que Él es colgado en un madero. ¿Y te acuerdas que esa palabra en el original significa horca o poste o estaca o cruz? Podríamos decir: maldito el que es colgado en una cruz, sin ningún problema, no estamos cambiando el texto. Y, hermanos, es asombroso. Y cuando pensamos en esto, recordamos que es el perfecto, el santo, el bueno, el justo, el sin pecado, hermanos, subiendo ahí a la cruz del Calvario. Y si es Dios, hermanos, y Dios es incomprensible, es inigualable, es increíble saber que en realidad el Salvador, hermanos, que es Dios, Cristo Jesús, literalmente se humilló, no únicamente a la condición de siervo, porque eso a veces también es como no comprendido, sino a la condición de un cordero. ¿Y qué es un cordero? ¿Qué es un cordero? Un animal, ¿no? Dice la Escritura: así como Moisés levantó la serpiente. ¿Qué es una serpiente? ¿Qué simboliza la serpiente? Así como la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Es impactante, hermanos. Es impactante ver el grado de humillación, de autohumillación que el Dios encarnado, Jesús, lleva a cabo, hermanos. Y esto no cambia por nada lo que Él es. Dice el Salmo 111:9, hermanos, si van conmigo. Salmo 111:9.
Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Escucha, santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Y esta palabra temible, hermanos, viene del verbo yaré, que significa temer. Y en este contexto, hermanos, se refiere a que Dios inspira asombro y reverencia. Un entendimiento más adecuado de la santidad de Dios, hermanos. Un entendimiento más adecuado de quién es Jesús. Un entendimiento más adecuado del Espíritu Santo, del Padre, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su santidad, hermanos, nos va a llevar, va a resultar, sencillamente, va a resultar, no probablemente, no, va a resultar en una reverencia profunda ante Dios. Esto quiere decir, hermanos, que cuando de pronto estamos un tanto tibios, o sentimos que nos estamos apartando, o empezamos a medir distancias, horarios y esas cosas, no es porque no sé qué me pasa en esa iglesia, me estoy enfriando. No, lo que pasa es que te hace falta ir corriendo al Señor a conocerlo. Porque cuando entendemos, hermanos, a Dios mismo, a mí me ha ayudado mucho conocer la persona del Padre, pero lo que más me ha llevado a volverme loco, hermanos, y me impulsa a la obediencia, es conocer la persona de Jesús. Claro que es importantísimo conocer al Dios Trino completo. El Espíritu Santo, sobre todo, lo he dicho, es la persona más olvidada de la Trinidad, por así decirlo, olvidada o menos apreciada. Pero la persona de Jesús, hermanos, me llena por completo de asombro, de gozo, de tristeza. No por Él que me dé tristeza, sino de su obra, de su humillación, sin tener necesidad. Por al lugar a donde Él llegó, hermanos, siendo temible, siendo soberano, siendo supremo, siendo santo, 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 hermanos. Mira Isaías capítulo 57, por favor, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Escucha, esta traducción es perfecta. El que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Su nombre es santo. Su nombre es santo. Hermanos, en estos versículos las palabras que leemos como santo, temible y sublime son usadas para describir la persona de Dios. ¿Y qué nos dicen acerca de la santidad de Dios, hermanos? En la Escritura continuamos encontrando, hermanos, que la santidad de Dios es tanto preeminente como trascendente. ¿Y por qué es preeminente? Vamos a terminar a continuación. ¿Por qué es preeminente? Por el hecho de que no hay otro atributo divino que se declare o se explique con tanta frecuencia en las Escrituras. Si tú sabes, o si tú no sabías, perdón, qué atributo es el que más se menciona en las Escrituras con respecto a Dios, es la santidad. Y es trascendente en que simplemente no hay ninguna comparación entre la santidad de Dios y la de nada de lo creado. No hay comparación. La santidad de Dios es preeminente, hermanos, y la palabra preeminente de latín es prae, que es igual a ante, y eminere, que es proyectar. Es imposible entender el carácter de Dios separado de su santidad. Sobre todas las cosas Dios es santo, en todos los sentidos, hermanos. Y si leemos, por ejemplo, estamos aquí en Isaías 6, da vuelta unas hojas, son textos que reflejan esto que estoy diciéndote. Y Apocalipsis es otro de ellos, en Apocalipsis 4:8, pero leamos Isaías 6:3, dice:
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. En Apocalipsis 4:8, hermanos, se encuentra aquí una concordancia, y también Apocalipsis 21, y podemos leer Apocalipsis 5 y toda la alabanza que están dando los seres celestiales, pero Apocalipsis 4:8 igual también. Están los 24 tronos y los 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro. Y dice el versículo 8, hermanos: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche, es decir, todo el tiempo, de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. En la literatura hebrea, hermanos, la repetición se emplea para dar énfasis a lo que se está diciendo, y el hecho de que la santidad de Dios se declare 3 veces es llamado el triagión, y en el griego, hermanos, es tri, 3, y agios igual a santo. Está enfatizando en este atributo que es completamente santo, muy santo, elevadamente santo, inigualable. Revela que Dios es así, hermanos, absoluta e infinitamente santo. No hay ningún otro atributo divino que se proclame con mayor énfasis. Como decíamos al principio, no hay jamás un atributo que veamos en la Biblia que hable: Dios es amor, 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 misericordia, 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 justo, justo, justo. No, hermanos, si hay un atributo de Dios que simplemente no podemos enfatizar lo suficiente jamás, es la santidad, hermanos, la santidad. Y dejaremos pendiente hoy el resto del estudio, que va a ser un poco más largo que los demás, hermanos, y porque tenemos que ir al evangelismo. Oremos a Dios, y aprovecho también para orar y por fortaleza a la familia de Antonio, que es quien conocimos hace poco en el hospital, hermanos, que creyó al evangelio. ¿Se acuerdan? Que hemos estado platicando de él, que renunció prácticamente a la abominable religión romana, y están pasando por prueba porque el hermano a quien iban a visitar, por el cual conocimos a Antonio, acaba de fallecer. Oramos por ti, Antonio, y por tu familia. Vamos a pedir a Dios, hermanos, también porque Él se ha exaltado esta noche en el estudio, en el evangelismo, y como dijimos, en la familia de Antonio. Amado Rey, Señor, agradecemos, amado Señor, que con toda libertad podemos acercarnos a ti, con toda tranquilidad, no porque lo merezcamos, Señor, o no porque hayamos hecho lo suficiente como para ir a ti, sino porque Cristo nos hizo participantes de una naturaleza divina, Señor, y nos has adoptado en tu familia celestial, porque ahora ya no somos más vistos, Señor, como extraños, sino ahora, Señor, somos vistos como hijos. No por nada que nosotros hubiésemos hecho, Señor, enfatizo en esto, sino por lo que tú hiciste, Señor. Porque fuimos rociados con la preciosa sangre de tu Hijo, santo, santo, santo. Señor, gracias por poder al menos ver un poco de quién tú eres, Señor. Sé que esto, Señor amado, no es suficiente, y sé que no podremos llegar a comprender por completo. Pero sé que algún día, glorioso Dios, lo podemos entender muchísimo mejor, porque estaremos frente a frente a ti y conoceremos de ti, Señor, así como hoy somos conocidos por ti. Te veremos, Señor, como tú nos ves, y continuaremos por la eternidad conociéndote, porque eres, Señor, infinito. Te damos gracias que nos des el privilegio de poder abrir la Escritura y meditar y conocerte más.
Yo te ruego, Santo Dios, que no permitas que el enemigo arranque la semilla, Señor. Que no permitas, Señor, que nos vayamos de aquí iguales, o que no nos cause, Señor, en nosotros el deseo de alabarte, de adorarte, de comprender que siendo tú así, Señor, nos has salvado, Señor. Jamás permitas que tus santos se sientan dignos o merecedores, amado Señor. Pero tampoco permitas que tus santos se continúen golpeando, Señor, viendo sus obras como si aún no fuesen puestas en la cruz, sino por el contrario, sintiéndonos inmerecedores, demos más alabanza y adoración al Rey nuestro que nos salvó. Gracias, Señor. Te pedimos por la vida de Antonio y su familia. Te rogamos, amado Señor, para que pronto ellos sepan que aún la vida de su hermano que estaba escaseando fue usada por ti para que ellos conocieran de la verdad y fueran libres. Te ruego, Dios misericordioso, que tú obres en ellos y te muestres y les salves. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano. Te pedimos también por nosotros, Señor, para que no olvidemos que hoy que vamos a llevar tu palabra al hospital, tengamos en mente exaltar tu nombre, no solo en la predicación suficiente y necesaria de tu evangelio, sino también en todo lo que hagamos esta noche. Tú eres digno, Cordero de Dios. Sabemos que si eres exaltado en verdad, Señor, salvación habrá. Te rogamos por nuestros hermanos en Capilla de Milpillas, en León, en Morelos, nuestros hermanos de Monterrey, Señor amado, nuestros hermanos en Reynosa. Te rogamos, amado Señor, para que continúes guardándonos de todo, sobre todo de nosotros mismos, y dándonos cada día más y más y más amor por ti. Gracias te damos esta noche por todo, mi Dios bendito, en Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. La paz del Señor, hermanos.